Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico del día de hoy. Continuamos con el libro Segunda de Samuel. Estamos en el capítulo número 10. Hoy continuamos, ya estamos casi a la mitad del libro, así que vamos a continuar. Hola, Lisi Torres, ¿cómo andás? Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Capítulo 10. Vamos a repasar un poquito lo que vimos en el capítulo número 9. Vimos el encuentro entre David y Mefiboset, que era el hijo de Jonatán. El hijo de Jonatán era lisiado de las dos piernas. El hijo de Jonatán era el nieto de Saúl. El hijo de Jonatán vivía en Lodebar, que era una región hostil, seca, en un desierto, fuera de Jerusalén, y era un marginado. Hola Karina, Cari Jiménez, gracias por estar ahí, qué lindo verlos. ¿Qué es lo que pasó? Vemos que el rey David, la primera palabra que dice, hay quien yo haga misericordia de la casa de Saúl por amor a Jonatán. David Donoso, ¿cómo andás, David? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Si ayer estuvo lindo, hoy va a estar muy bueno también. Hoy vamos a ver qué es la continuación y qué es como la contracara del capítulo 9 que vimos de la salvación, lo que es la gracia de Dios sobre los pecadores. Y ahora vamos a ver lo que es la misericordia de Dios sobre los que no están en el pacto. Esto es lo que vamos a ver hoy y va a estar bueno. Hola Luis Marcelo, ¿cómo andás, hermano querido? Hace tiempo que no te veía, pero te sigo, así que qué lindo verte. Gracias por estar ahí, Marce, mi hermano ahí de Bolivia. Gracias por estar. Gudelia Harrick, gracias a mis hermanos. Bueno, entonces, Mefiboset recibe, lo único que se esperaba de Mefiboset era la muerte. La muerte era lo único que merecía. Era inservible para David, no tenía nada bueno. Era el hijo de Jonatán, pero ahí vemos que hay un pacto de amor entre Jonatán y David. Y vemos que lo que hace David recuerda ese pacto, es fiel al pacto, y lo que hace David representa al Padre y su gracia y su misericordia para alguien que no tenía nada para dar, que era Mefiboset, y eso somos nosotros, los pecadores. Aunque les cueste creer, a mucha gente no les gusta este tipo de predicaciones, de que somos como Mefiboset, que somos inválidos, que somos inservibles, que somos enemigos de Dios. No, 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 porque como yo decido y establezco que soy algo bueno, algo lindo en el mundo, Dios me tiene que ver con los mismos ojos. Entonces, cuando se le predica el verdadero evangelio, lo rechazan y los irritan. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el capítulo número 10. Cómo los impíos rechazan el evangelio y cómo toman la palabra los que no están bajo el pacto. Pero bueno, Mefiboset se encontraba en Lodebar, que era un desierto, era paralítico, nos dice que lisiado de las dos piernas. Esto significa que no puede caminar, que es inservible, no puede hacer nada. Su nombre, Mefiboset, significa cosa vergonzosa. Cosa no es ni siquiera una persona, cosa. Y es así como es el hombre sin Cristo delante de Dios. Una cosa vergonzosa, un enemigo de Dios. Pero no, hay gente que dice, yo llego porque con mis buenas obras, sí, pero son como trapos de inmundicia. Y vemos que cuando David le dice que no lo iba a matar, sino todo lo contrario, que iba a vivir en el palacio, en Jerusalén, y que iba a comer a la mesa del rey, vemos que Mefiboset toma la postura de un pecador salvo. ¿Qué es lo que hace? Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Así caminan los pecadores arrepentidos, así caminan los hijos de Dios que han sido salvos por gracia, postrado y haciendo reverencia al Dios de la gloria. Pero no, vamos a una iglesia y nos encontramos con que el impío hace lo que quiere. Baila, salta, canta, baila, se fuma un cigarro, se toma un whisky, hacen lo que quieren en una iglesia. Y eso dice que están adorando a Dios. Pero el problema es que están muertos en sus delitos y pecados. Pero Mefiboset nos muestra la postura de un pecador salvo, de un pecador que abre los ojos. Hola, Ani Sánchez Quintana, Vanessa Rossi, Roberto Cabrera, bendiciones, gracias por estar ahí. Continuamos con el estudio. Y vemos que David le dice, no temas. Vemos que David no es un rey resentido. Vemos que Dios tampoco es un Dios resentido con nosotros por todo lo que fuimos, sino que lo llama por su nombre y le dice, no tengas temor. Y le dice, pero todo esto, ¿por qué? ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué tanta bondad? ¿Por qué tanta gracia con Mefiboset?
Los buenistas dirían, y bueno, es que Dios ve que Mefiboset era un lisiado, no tenía, entonces Dios como es bueno lo ayudó. Sí, pero estaba lleno de lisiados, estaba lleno de gente que estaba en peores situaciones como Mefiboset, pero no ejecutó su misericordia con todos. Por eso vemos que esto también es selectivo y estamos viendo que Dios elige a su pueblo y esto le choca al hombre también. No, ¿cómo va a elegir Dios al pueblo si el pueblo es el que elige a su Dios? Eso es lo que hace en el sistema religioso. Yo elijo a Dios, yo elijo mi Dios conforme a mi corazón, cómo tengo que adorar. Por eso, fíjense a las iglesias, que hay 800.000 iglesias y una peor que la otra son, y cada uno adoran como quieren. Unos están bailando, los otros están cantando, los otros están haciendo un show de rock and roll en un púlpito, en otros están haciendo magia negra, en otros están haciendo un conjuro, en otra iglesia están haciendo cualquier cosa menos predicar el evangelio. Fíjense qué loco. Y nos damos cuenta que son enemigos de Dios. ¿Cómo no van a, por naturaleza, nos dice la palabra que son enemigos de Dios? El hombre impío es como Mefiboset, enemigo de Dios. Pero imagínense que los enemigos de Dios se meten a la iglesia. ¿Qué van a hacer? Van a ser enemigos de Dios desde adentro de la iglesia. Y esto es lo que vamos a ver. Y esto es lo que vamos a ver ahora en el capítulo número 10, cómo David se presenta de la misma manera. Pero bueno, a todo esto vemos que David no solamente dice que va a comer a la mesa del rey, esto significaba que Mefiboset, lisiado de los 2 pies, comía en la mesa. En la mesa estaban todos sentados en el suelo, era la manera como se comían, y una mesa a la altura de las rodillas más o menos. ¿Qué significa esto? Que Mefiboset era igual que sus hijos. Un enemigo en la mesa del rey. Y esto es lo que representa la salvación. Que la salvación no hay culpa por el pecado. Mefiboset estaba igual que todos sus hijos. Y nosotros hoy también, siendo hijos de Dios, tenemos la bendición de que nuestros pecados han sido perdonados y ya no hay culpa. Entonces, eso me traumó, David, lo de Cristín de Clario que oraba por una niña que murió, por una niña muerta, pero ahí vemos que son enemigos de Dios. Y después aparecen más aliados que dicen, no, usted porque no tiene fe. No, pero tener una nena muerta en una iglesia ya pasa a ser satánico. ¿Qué estaba haciendo esa gente así? No, porque el que tiene fe, y ahí vemos, pero ¿qué nos muestran ese tipo de gente? Que rechazan a Dios, que odian a Dios. No quieren saber nada con la voluntad de Dios. Ellos quieren saber que se va a hacer lo que su corazón perverso desea. Esa es la naturaleza del hombre. Eso vamos a ver ahora. Por eso en el capítulo número 9 vemos que representa cómo es el salvo, tiene el carácter de Mefiboset. Inclinado, postrando su rostro y haciendo reverencia. ¿Qué puede decir Mefiboset? Y después de que le dice, te voy a devolver todo lo que era de tu padre, de Saúl, y vas a vivir en el palacio y vas a comer en la mesa del rey, Mefiboset dice, pero ¿quién soy yo? Soy un perro muerto para que el rey haga esto. Esa es la conducta de un hijo de Dios. Esa es la conducta de un pecador perdonado y arrepentido. Pero hoy en día no, somos hijos del rey y me voy a jactar al mundo que soy un hijo del rey, que soy poderoso y caminamos como niños caprichosos. Y por ahí caminamos como hijos del rey, sí, pero como Absalón podemos caminar. Fíjense cómo caminó Absalón, era el hijo del rey, sí, oh, qué bonito. Fíjense cómo termina Absalón. Bueno, entonces, hola Chinito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, vemos que después lo que le da es una herencia. No solamente pasa a ser un hijo del rey, sino que Mefiboset va a tener herencias. Y nos dice que va a tener un siervo, Siba, que va a labrar las tierras, que va a almacenar fruto y que va a tener pan para comer. Y esto es lo que es para los hijos de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 3 nos dice de las riquezas espirituales están todas en Cristo. Riquezas espirituales, que es el conocimiento bíblico. Esas son las riquezas espirituales que tenemos hoy. Pero el mundo espera riquezas materiales. Queremos ser hijos del rey, pero hijos de reyes millonarios, así como esperaba el pueblo de Israel a un Mesías que lo haga ricos y famosos, no entendieron que el reinado era espiritual. Hoy lo mismo. Vemos en la Biblia que hay milagros, que hay sanidades y todos quieren esa sanidad y no entienden que es sanidad espiritual.
Cuando Jesús sana a un ciego, significa una persona que estaba muerta espiritualmente y no podía ver las escrituras. Y cuando Jesús te sana, empezás a entender las escrituras. Cojos son los que caminaban cojeando, como un día bien, un día mal, un día en pecado, y así caminaban. Y Cristo viene a sanarnos espiritualmente para que caminemos correctamente. Pero no quieren tomar lo espiritual, quieren lo material. A tal punto que vemos gente, por ejemplo, los pentecostales. ¿Qué es lo que hacen? Según ellos, sanan. Según ellos, pueden resucitar muertos. Yo me encontré con esa locura de que dicen, no, el que tiene fe podemos resucitar muertos porque Jesús resucitaba. ¿Con qué nos encontramos? Con gente que no conocen la Biblia. Le preguntamos cualquier versículo y no lo conocen. Cualquier principio bíblico y no conocen. ¿Pero por qué no conocen la Biblia? ¿Por qué no la entienden? Porque odian a Dios. Porque es su enemigo. Porque rechazan la autoridad de Dios. No quieren saber nada. Toman lo que les interesa, lo que les agrada al corazón, pero lo que vemos es que odian la palabra de Dios. Exactamente, le preguntamos, ¿dónde está el libro de Ageo? Podemos venir dentro de 5 años que lo van a seguir buscando. Y como después te van a decir, bueno, está bien. Después se van a poner a entrar en trance, a vomitar y a decir que se van al tercer cielo porque son espirituales. Eso pasa siempre. Siempre que me puse a hablar con pentecostales, con neos, con carismáticos, porque son muy soberbios también, ¿eh? Se hacen los humildes, pero cuando le sacamos la palabra y queda en evidencia el analfabetismo bíblico, empiezan a delirar. No, pero yo el Espíritu Santo, yo fuego. A mí no me hace falta la Biblia, yo todo fuego. Bueno, te convertiste en un brujo. Entonces, exactamente, Robert, no puede... Así están las personas que rechazan a Dios. Pero ahora lo vamos a ver con más claridad, no me quiero adelantar. Entonces vemos que en Cristo están todos los tesoros. Y nos dice que ahí tenemos la conducta de un cristiano salvo, de una persona que fue salva por misericordia de Dios. Y nos dice en el versículo número 13 del capítulo 9 que moró Mefiboset en Jerusalén, que antes no moraba en Jerusalén. Él moraba en Lodebar. Y nosotros debemos morar en Jerusalén. ¿Y qué es morar en Jerusalén? No, pero yo vivo en Argentina, que Jerusalén me queda lejos. No, no es eso. Con ese criterio los pentecostales tendrían que andar así, los neos y toda esta horda de sectas que estamos acostumbrados a ver. Pero morar en Jerusalén significa morar bajo la voluntad de Dios, con el camino correcto que es a través de la Biblia. El que habita el abrigo del Altísimo, eso es morar en Jerusalén. Bueno, no se diga más, capítulo número 10. Nos dice, el título es medio, dice que David derrota a los amonitas y a los sirios. El tema es que solamente el título nos diría, de la Biblia estoy hablando, Reina Valera 1960, nos dice que es una pelea más, parecería. Pero no, lo que tenemos que entender es que es el contraste donde fíjense cómo empieza. Nos dice en el capítulo número 10, después de esto, ¿después de qué? Fíjense que siempre estamos acostumbrados a que venga una persona y te diga un versículo aislado y que de eso haga una doctrina. No, las escrituras hay que leerlas completo. Fíjense que en el capítulo 8 de 2 de Samuel nos dice, después de esto, ¿después de qué? Después del pacto, después del descanso, después del receso. En el capítulo número 10 nos dice, después de esto, ¿después de qué? De que David lleva a Mefiboset a comer a la mesa del rey. Entonces, tiene un orden. Yo a veces me muero porque gente que lee la Biblia al revés. O sea que agarran una carta y la empiezan a leer desde el final y solamente leen un pedacito, lo que más le interesa. Pero si tuvieran un poquito de inteligencia, podrían leer desde el principio. O los géneros literarios. Bueno, esto ya es ciencia ficción para muchas iglesias. Los géneros literarios, a ver, cuando ustedes van a la escuela, les enseñan géneros literarios. Lírico, dramático, bueno, todos los géneros literarios de qué es el tipo de narración. Pero si en la escuela te enseñan los géneros literarios, ¿por qué vamos a la Biblia y la leemos como queremos? Entonces, tenemos que ver los géneros que hay en la Biblia. Salmos es un libro poético. Las epístolas, las cartas de Pablo son para edificación de la iglesia. Lo que estamos leyendo ahora en Samuel es un libro histórico, es un libro narrativo. Entonces, Apocalipsis es un libro profético. ¿Por qué leemos todo como queremos? Y claro que si lo leemos como queremos, todo lo que se adapta a mi corazón viene perfecto. Entonces, todo lo que leemos yo lo interpreto como yo quiero. Me importa 3 pepinos lo que diga Dios.
Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo número 10. En el capítulo número 10 nos dice, después de esto, de Mefiboset y todo lo que acabamos de estudiar, nos dice que aconteció que murió el rey de los hijos de Amón. Acá vemos que hay la muerte de un rey. Recuerden que los amonitas vienen de la descendencia de Lot. Y nos dice que reinó en su lugar, en lugar suyo, Anum su hijo. Bueno, acá hay un cambio de reinado. Acá vemos que nos hace un enfoque del rey de Amón. Y en el versículo número 2 nos dice, y dijo David, fíjense que es lo mismo que dice David en el capítulo número 9. Yo haré misericordia, fíjense nuevamente, yo haré misericordia con Anum, hijo de Naas. Fíjense nuevamente, David en el capítulo número 9 dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Bueno, David está con la corona en su cabeza, con el trono bien establecido, con todo sometido, todos los pueblos enemigos, ya había gobernado todo, ya había conquistado los amonitas, los moabitas, los amalecitas, los filisteos, los de Hadadezer, todas las regiones las tenía conquistado. Entonces vemos un rey con toda la autoridad. No es un rey como Abimelech que se levantó como rey y no tenía ninguna autoridad. Este sí era un rey ahora con toda la autoridad que representa a nuestro rey. Y lo que dice ahora, muere Amón y se levanta su hijo Anum como rey, y David de vuelta con la misma misericordia, dice, yo haré misericordia con la casa, con Anum, hijo de Naas. ¿Qué significa? Vemos que nuevamente David presenta su misericordia. ¿Por qué quiere hacer misericordia? Nos dice, como su padre la hizo conmigo. Acá vemos que David busca la paz con los amonitas. Busca la paz porque el padre, Naas, lo había ayudado en sus tiempos. Entonces acá vemos que David es un tipo de Cristo que es agradecido. No es ahora que se la cree y que hace, no, agradece al rey Naas que acaba de morir porque había hecho misericordia con él. Entonces vemos que David busca paz. El problema es que lo que está diciendo, dice David, yo haré misericordia con los amonitas. El problema es que acá es una misericordia sin pacto. Esta es la diferencia. Por eso cuando vemos que Mefiboset, cuando dice, ¿hay quien yo haga misericordia? Sí, pero por amor de Jonatán. Ahí hay un pacto. Acá no hay ningún pacto. Acá está la misericordia de Dios, pero no hay ningún pacto, no hay un pacto de sangre. Entonces vemos que David quiere la paz. David se presenta de manera respetuosa, con gratitud, porque el Padre lo había ayudado. Entonces nos dice que envió David sus siervos para consolarlos por su padre. ¿Qué es lo que quiere decir ahora? David envía a sus siervos. Fíjense que les va a llevar consuelo. Fíjense que les va a dar la ayuda del rey, el sustento del rey, y le va a dar una ayuda a los amonitas con gratitud. Quiere paz. Y este es el amor del Padre, que el Padre quiere la paz, que el Padre quiere consolar. El amor del Padre ama al mundo. Fíjense cómo funciona esto. A ver, esto para que entendamos un poquito cómo funciona esto. Vieron que la palabra en Eclesiastés nos dice que el sol sale para todos. ¿Qué significa esto? Y yo digo, bueno, yo soy un hijo de Dios, vivo de tal manera. Y mi vecino, que no es hijo de Dios, le va bien. Tiene trabajo, tiene salud, su vida color de rosas. ¿Qué es lo que debemos entender? Fíjense, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense cómo funciona esto. Uno de los versículos más utilizados por el sistema religioso, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa esto? Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, es de tal manera amó el Padre. El Padre ama al mundo. Fíjense que tiene misericordia con el mundo.
Fíjense que el mundo vive como quiere y la ira de Dios no cae automáticamente. Hay misericordia también con el mundo. Fíjense que el Padre le dio dones a todo el mundo. Le dio dones a Messi, a Maradona, a cantantes. El mundo tiene dones, tienen talento, tienen salud, tienen muchos impíos viven en casa, tienen de todo. ¿Por qué? Porque si yo soy hijo de Dios, me tiene que dar todo a mí y al mundo los tiene que destruir. Esto es lo que diríamos nosotros. Pero ahí lo que estamos viendo es que Dios ama al mundo. Está en su naturaleza el amor, pero también está la justicia, que eso es lo que siempre se olvida el hombre. Entonces, el Padre tiene amor del mundo. Ahora, el amor del Hijo es para la iglesia, es para los que están dentro del pacto, es para nosotros. Ese es el amor del Hijo, de Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que saber, y esto es para orar también. Y después tenemos el Espíritu Santo, que es lo que va a trabajar en mi vida personal. Esto es para tener un orden a la hora de orar y saber cómo caminar, porque muchos caminan diciendo Dios hace esto, lo otro, y hacen cualquier cosa. Fíjense, por ejemplo, si yo tengo que orar, por ejemplo, mis padres son testigos de Jehová. ¿Yo cómo tengo que orar para los testigos de Jehová, para ellos que son impíos? No le puedo decir, Señor Jesucristo. No, Padre. Padre, porque tú amas al mundo. Están bajo el amor del Padre, mis familiares. No están dentro del pacto de Jesucristo. Entonces a ellos les tengo que pedir al Padre que por favor, que Jesucristo esté en ellos mediante el pacto. Esa es la oración correcta. Pero muchos dicen, no, Señor, que el Espíritu Santo toque al presidente. ¿Cómo van a orar así? Si no tienen ni el Espíritu Santo, no tienen a Cristo, entonces debemos ser ordenados para orar. Entonces, Padre, Señor, pedimos por Cuba. ¿Qué debemos pedir? Al Padre. De tal manera amó Dios al mundo porque amás a Cuba, Padre Santo, envía a tu Hijo el pacto de gracia, que reciban. ¿Se entienden? Ahora, para la iglesia, ¿cómo tengo que orar yo con mis hermanos para ustedes? Padre Santo, obviamente, en el nombre de Jesús, que estamos nosotros bajo el nombre de Jesús para la iglesia. Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando oramos entre hermanos que estamos dentro del pacto, oramos por Cristo. Y cuando yo me levanto a la mañana, o cuando me acuesto, o cuando necesito fuerzas, o necesito el Espíritu Santo, es el que empieza a obrar en mi vida. ¿Se entiende? Entonces, hola Irma Martínez, ¿cómo estás? Bendiciones. Hace tiempo que no te veía, qué lindo verte. Entonces, ahí tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo debemos orar correctamente. Fíjense que acá, en el versículo número 2, David dice, yo haré misericordia. Acá estamos hablando del Padre haciendo misericordia ¿de quién? Del mundo. ¿Se entiende? Haré misericordia de Naas, porque no están dentro del pacto. Como su padre lo hizo conmigo. Y nos dice, y acá, atento con esto, acá vemos que dice, y envió David sus siervos para consolarlos por su padre. ¿Qué significa esto? David dice que envió a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos de David que van a consolar a este rey? Los siervos representan a los ministros de Dios. Representa a los evangelistas, representa a el labrador, el que sale al sembrador. Entonces, lo que estamos viendo es que David envía hombres, y fíjense que David escoge hombres. Estos son los escogidos para predicar el evangelio. Dios es el que lo manda. Porque hoy en día todos predican. Hoy hablamos con todos y todos predican. Yo le digo una cosa. Yo hasta que no me estudié toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no tuve paz en palabra, en doctrina, y encontré la verdad, no me animé a predicar. Yo no sé, no me pongo como ejemplo de nada, pero yo no me animaba a predicar nada hasta que no sepa la Biblia completamente o entienda mínimamente los principios básicos. Veo gente que jamás leyó la Biblia y predican. Ageo, como me dice David, no conocen esos libros, nada, no tienen ni idea de lo que son.
Eso significa que Dios no los envió. Si una persona no está preparada, no está capacitada, no está probada a fuego, Dios no te va a usar. Pero ahí andan predicando muy alegremente los pastores, los predicadores, mujeres, cualquiera. El tema es que no están enviados por Dios. Pero acá representa que David está enviando a sus siervos para consolar a los amonitas. Fíjense que nos dice, más, llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, ¿qué nos dice? Obedecen. Fíjense que nos dice que se le da la orden que vayan a predicar el evangelio y ellos van. No hacen como Jonás. No, ¿cómo le vamos a predicar a Nínive si los únicos salvos somos nosotros, el pueblo de Israel? No, no, no. Los siervos, los que Dios llaman, están listos, están preparados, están deseosos de predicar el evangelio y están esperando en Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, luego de la conversión, estuvo como 12 años, por lo menos, sin servir en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén por 12 años, nada. Pero eso no lo dejó a Pablo quieto, tranquilo. Él estudiaba, se preparaba, estaba en llamas. En un momento de Jerusalén lo llaman a predicar el evangelio. Y se imaginan cómo estaban Pablo y Bernabé para predicar. Estaban listos. Eran hombres que estaban curtidos, que estaban preparados, que estaban formados, que habían renunciado a su vida, que estaban listos para predicar el evangelio. Esos son los hombres que usa Dios, que dejan su vida de lado. Hoy no, yo quiero servir a Dios en los 10 minutos que tengo libre. Ahí sí quiero predicar, quiero llenar una iglesia y quiero ser famoso. Bueno, esos son hijos de Satanás. David envía a sus siervos para consolarlos. Más, llegados los siervos van. El rey da la orden y los siervos obedecen, porque es para lo que se dedicaron. Estos son los evangelistas. Y acá estamos viendo que los evangelistas hoy en día salen a predicar el evangelio. ¿A quién? Al mundo. Y da la casualidad que el mundo lo vamos a encontrar en el mundo y en la iglesia. Y es triste que tengamos que evangelizar a los que están en las iglesias. Entonces acá estamos viendo que el Padre está llamando a sus evangelistas, a sus ministros que están listos, que están preparados para ir a llevar las buenas nuevas. En el versículo número 3, vamos a ver cómo reacciona el mundo, cómo reacciona el impío, cómo reacciona el hombre ante los evangelistas, ante los que predican el verdadero evangelio. Porque fíjense que le enviamos a predicar a Dante Gebel y va a conquistar el mundo de impíos. Se van a ir al infierno todos, no se va a salvar nadie, pero que los va a conquistar y los va con su carisma, lo va a hacer. Ahora enviamos un predicador de Dios, de sana doctrina, y va a ocurrir lo que va a pasar ahora. Entonces, en el versículo número 3, cuando llegan estos siervos de David en son de paz, a traer el consuelo del parte del rey, nos dice que los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor, ¿te parece? Fíjense cómo actúa los hombres de Dios delante del impío. ¿Te parece que por honrar la vida a tu padre te ha enviado a consoladores? Ya están dudando de David. Esto es lo que hace el impío, dudan de Dios. Por eso se llaman incrédulos, porque no le creen a Dios, lo hacen mentiroso a Dios. Ahora vamos a ir a Apocalipsis en un ratito ya, David, y vas a ver. ¿Qué es lo que significa? Que están desconfiando. ¿Te parece que David viene con mensajeros para consolar a tu padre? Por lo de tu padre. Vemos que desconfían, vemos que prejuzgan. Esto es lo que pasa con el impío cuando llega el evangelio. Fíjense que, pero el verdadero evangelio, no que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y te va a devolver todo lo que Satanás te robó. No, eso no. Eso es psicología, que al mundo le gusta, obviamente. Cuando llega el verdadero evangelio, se empieza a predicar, van a estar como estas personas, dudando, desconfiando, prejuzgando. Vemos que estas personas nos dicen, ¿no ha enviado David a sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Fíjense lo que están pensando de la buena fe de David, de la buena predisposición de David, del reconocimiento de gratitud por el rey que lo había ayudado. No, desconfían. Y esto es lo que hace el hombre.
desconfía de los predicadores, desconfían de Cristo, desconfían de Dios. Dame cualquier opción. Entonces, acá estamos viendo que cuando llega, no soportan la palabra. Esta es la persona, el impío, que no soporta la palabra de justicia. Fíjense que Olga Beatriz Quesada, bendiciones, Olga, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Silvia Rojas, ¿cómo estás? Bendiciones. Acá estamos hablando del evangelio que el impío lo rechaza. No quiero saber nada. Y el principal impío que rechaza el evangelio es el impío que está sentado en la iglesia, el religioso. Fíjense, por ejemplo, los predicadores de sana doctrina, o los que predican acerca del arrepentimiento, del infierno, de la teología de la gracia, de que somos como Mefiboset, generalmente no te invitan a ninguna iglesia. Es más, yo les digo, ¿a cuántas iglesias me invitan a predicar a mí? Y hoy en día me alcanza un dedo de una mano y me sobra. Eso es lo que pasa cuando predicás el verdadero evangelio. Predicás el verdadero evangelio y ya la iglesia va a dudar, que es lo que me ha pasado y como experiencia lo digo. Dudan. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere este? Prejuicios, desconfían, no quieren saber nada con la palabra. No. No, si acá con las lenguas ya basta y sobra para ir al cielo. No, muchachos, la lengua no existe. Y ya empieza el rechazo, ya empieza el odio. Al impío también. El impío no quiere saber nada con las cosas de Dios, fuera de una iglesia. No, yo ir a la iglesia los domingos. No, yo portarme bien. No, yo quiero seguir en la vida loca. Te miran con desconfianza, no quiero saber nada con esto. Esta es la situación que estamos viendo. Entonces, lo que están haciendo estos príncipes, están desconfiando de David. Están desconfiando de Dios. Y fíjense cómo actúan. Entonces, hasta ahora tenemos el escenario donde el Padre envía a sus mensajeros, envía a llevar la palabra de Dios. Vamos a ver que Dios, el Padre, ama al mundo, envía en su misericordia a sus siervos, sus ministros, sus predicadores, a llevarle consuelo al mundo. Pero no hay un pacto. Los que no están bajo el pacto, que es en Cristo, desconfían, están pensando que te quiere destruir, este Dios es un Dios malo, y fíjense cómo actúan a cambio de la bondad de David, a cambio de la gratitud de David. En el versículo número 4 nos dice, entonces Hanún tomó los siervos de David. Fíjense que los siervos que vinieron a traer el consuelo y a traer las buenas nuevas, las buenas noticias de parte del rey, lo tomaron a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Atento con esto. Fíjense que acá estamos viendo que vienen de parte de David, toma el rey con sus siervos, a los que vienen a traer las buenas nuevas, y dice que les rapó la mitad de la barba, les cortó la barba. Entonces decimos, bueno, ¿qué tendrá de malo la barba? Bueno, en ese tiempo, culturalmente, la barba, hacerle esto a una persona era una humillación. Estar con la barba rapada era como estar desnudo para la época. Por eso todos tenían barba, era la dignidad del hombre. Entonces le raparon, le cortaron la barba y le cortaron los vestidos. ¿Qué significan los vestidos? Los vestidos de los hombres de David representan vestiduras santas, representan los vestidos de los hijos de Dios. Un hijo de Dios debe caminar en integridad, honrando a su padre y a su madre, guardando los mandamientos, obedeciendo el camino de Dios, en la voluntad de Dios. Tienen vestiduras santas, que es así como debemos caminar. Pero el impío le rompe esos vestidos, se los corta. Significa que no quieren saber nada con vivir como un cristiano. Le vas a predicar el evangelio a un impío que está fuera del pacto de gracia y va a aborrecer tu vida, cómo vivís, cómo hablás. No quieren saber nada con tu vida. Ellos quieren seguir viviendo en su mundo. No quieren el consuelo, no quieren la palabra, no quieren nada. Esta es la situación del hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces le raparon la barba,
que representa una humillación. Acá estamos viendo que estos siervos estaban en vergüenza. Le cortaron los vestidos hasta la mitad de las nalgas. En ese tiempo no se podía mostrar las piernas. Era una humillación total. Hoy, bueno, todo el mundo anda mostrando las piernas, pero en ese tiempo no se podía. Era una humillación total. Y los despidió. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta ahora? Estamos viendo que los ministros, los hombres de David, están en vergüenza. Estamos viendo que Anún, este rey de Amón, está desafiando al rey. Le está declarando la guerra. Esto es lo que está haciendo Anún. ¿Qué significa esto al día de hoy? Vamos a predicar el verdadero evangelio. Obviamente que si agarramos una guitarra, que llevamos Coca-Cola y empezamos a hacer payasadas y entretenimiento, la gente la va a pasar bien. El problema es si predicas el evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio del arrepentimiento, y vas a ver cómo te van a humillar, cómo te van a desconfiar, cómo te van a calumniar, cómo te van a querer avergonzar. Y esto es lo que estamos viendo, cómo el rey le envía su benevolencia y a cambio recibe la malicia del hombre por respuesta. Y esto es lo mismo que vemos, que el Padre envía en misericordia a sus siervos a consolar al mundo y recibe la malicia como respuesta. Si no le preguntamos a los profetas, pregúntenle a Jeremías por qué lloraba tanto. Hombre llorón, si los había. Bueno, fíjense cómo lo trataban a Jeremías. Fíjense a Esteban, cómo lo trataron. Fíjense a todos los hombres de la Biblia, cómo los humillaron. Cómo vivían presos, cómo los azotaban, cómo los avergonzaban públicamente. ¿Se entiende? Y hoy en día es lo mismo. Si predicamos el verdadero evangelio, te van a avergonzar. ¿Y sabés quiénes son los primeros que te van a avergonzar? Tu familia. Tu familia de sangre. Exactamente, a Policarpo lo quemaron vivo. Ahí está. ¿Pero por qué? Por predicar el verdadero evangelio. Entonces, lo que vemos es que los primeros que te van a avergonzar es tu familia. Ah, que te vas a la iglesia. Ah, que sos aleluya. Ahora es santo. Ahora es esto. Bueno, tu familia es la primera que te va a avergonzar y te van a hacer lo mismo que le están haciendo a los siervos de David. Después, en tu iglesia. La peor hostigación va a ser en la iglesia. Fíjense que a todos los profetas que mataron, que humillaron y avergonzaron, no eran los pueblos enemigos. No, era el mismo pueblo que se hacía llamar el pueblo de Dios. Esos son los principales. Las peores humillaciones o los peores desprecios o los peores rechazos los recibí desde las iglesias, donde te dicen de todo, hijo de Satanás, que no tenés misericordia, que sos un machista, que sos esto, que sos lo otro, y todos se juntan a hablar y para hacerte escarnio. Esto es muy común. Ahora, si no predicas el verdadero evangelio, quédate tranquilo, nadie va a hablar mal de vos, es más, vas a ser un influencer. El problema es que después vas a seguir siendo un influencer en el infierno. Ahora, si predicamos el evangelio, te van a avergonzar. Vas a llorar de la rabia, de la bronca. ¿O por qué se piensan que Jeremías lloraban? ¿O Isaías? ¿Por qué las situaciones en las que pasaban? ¿Por qué Elías decía, soy un hombre muerto? Los avergonzaban. En los tiempos de Elías estaban todos los profetas escondidos en las cuevas, avergonzados. Influente Daniel Javí. Bueno, ahí tienen un hijo de Satanás que con psicología todo le va a ir. Lo más lindo es que llenan estadios estas personas. Ahora, dedicate a predicar sana doctrina y vas a tener una iglesia tan chiquita, va a haber tanto espacio en la iglesia. Pero bueno, el tema es que acá no estamos para hacer multitudes ni nada, eso es producto de la imaginación del hombre. Por ahí sí, el Señor te quiere dar una iglesia grande, pero siempre vamos a ver que donde hay mucho pecado, se va a rechazar la palabra como en este momento. Entonces, acá estamos viendo que hay una burla hacia el mensaje de Dios. Esta humillación significa la burla, donde el hombre está burlándose de la palabra de Dios. A ver, de la palabra de Dios. Yo muchas veces ataco a Gille Ávila o le hago algún video ridículo con las mismas cosas que ellos hacen y me dicen que yo soy el burlón. Pero no entendieron nada, que yo estoy denunciando una falsa doctrina. La burla es cuando se burlan de los conceptos bíblicos, de las cosas de Dios. Que yo ataque a unas falsas lenguas, eso no es de Dios. Si yo ataco una danza en una iglesia, eso no es de Dios. Entonces no estoy atacando a Dios, no me estoy burlando de Dios. ¿Se entienden? Entonces,
Esto es algo que está en la naturaleza del hombre, la burla, la humillación a la palabra de Dios. Vayan a una iglesia y fíjense cómo danzan. No tienen el mínimo temor de Dios, porque son como estos hombres, porque avergüenzan el Evangelio. ¿Por qué encontramos predicadores que solamente buscan el entretenimiento, que cuentan cuentos, cuentan fábulas, la historia de su vida, cuentan todo mal explicado, no enseñan la Biblia? Porque avergüenzan el Evangelio, no quieren saber nada con la palabra. ¿Y qué es lo que estamos viendo hasta el momento? Estamos viendo que el amor del Padre que envía a sus hijos para predicar el Evangelio y cómo los tratan. Y esto lo vamos a ver de una manera más detallada en Mateo capítulo 21. Vamos a Mateo 21 y vamos a ver un poquito de qué está hablando. Mateo 21, y vamos a ver una historia que nos cuenta el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 21, versículo 33. Y acá nos va a contar la historia de los labradores malvados, que es exactamente la misma historia que estamos viendo. Estamos viendo que David envía a sus siervos y son humillados y avergonzados. Y estamos viendo que hoy en día lo mismo, el padre envía a sus hijos, a sus ministros, y son avergonzados por el mundo. En el versículo número 33 del capítulo 21 nos dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cual cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bueno, acá estamos hablando de Dios. Acá estamos hablando de este padre, nos dice que se fue lejos, estamos hablando de cuando Cristo se va al cielo y deja todo lo que es para la iglesia. Y antes de la iglesia también, es el mismo concepto. Pero nos dice que dejó labradores a cuidar de la viña. Entonces, acá hay hombres malvados que están cuidando algo que es de Dios. Y vamos a ver el carácter de los impíos, de los malvados. Y nos dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, nuevamente, acá estamos viendo lo mismo. Dios envía a sus siervos, acá este jefe, este padre de familia, envía a su siervo a los labradores para que recibiesen los frutos. Acá estamos viendo que este padre de familia envía a sus siervos a estos labradores. Y fíjense que nos dice: más los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon. Fíjense cómo es el trato. Pregúntenle a Isaías, pregúntenle a Jeremías, pregúntenle a Pablo, a todos los hombres. A unos golpearon, a otros mataron. Pregúntenle a todos los apóstoles y a todos los profetas, y a otros los apedrearon. Este es el mismo ejemplo. Cuando los enviados de Dios van a predicar el Evangelio, lo único que vamos a recibir son golpes. A otros mataron y a otros apedrearon. ¿Se entiende lo que es el verdadero Evangelio? Pero muchos creemos que vamos a dar una palabrita de amor, todos se van a desmayar de tanto amor y se van a convertir y se van a multiplicar. Y vamos a tener una iglesia tan grande y vamos a vivir como en el cielo, acá en la tierra. Bueno, eso es porque son igual que los labradores. Pero acá estamos viendo que a estos siervos, cómo lo están tratando estos labradores malvados, igual que lo están tratando los siervos de este rey perverso, que los están humillando, que los están avergonzando. Acá los están golpeando, los mataron, los apedrearon. Entonces acá estamos viendo que Dios, ¿a quién envió? Envió a los profetas. Así les fue. Los golpearon, los mataron, los apedrearon. Versículo número 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellas de la misma manera. Fíjense que nuevamente está en el carácter rechazar, odiar, enemigos de Dios. No quiero saber nada con la predicación del Evangelio. Y esto es lo más triste que pasa en las iglesias. Nadie quiere saber nada del Evangelio. En una iglesia me echaron literalmente por predicar de Cristo. Así que imagínense cómo están. Y acá nos dice en el versículo 37 de Mateo 21, finalmente les envió a su hijo. ¿De quién está hablando acá? Está hablando de Jesucristo. Acá está hablando de la primera venida. Finalmente le envió a su hijo, después de que envió a los profetas, después de que envió a los hombres de Dios y que los apedrearon y los mataron, les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo.
Esto es lo que está diciendo este dueño de la viña, que envía a su hijo, que lo van a respetar ahora que va el dueño de la viña. Y acá está enviando a Jesucristo, la primera venida, versículo 38. Más, los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Acá estamos viendo Cristo muerto en la cruz y vemos que nos dice, apoderémonos. ¿De qué? Y claro, porque Israel es el que salva. Israel, el pueblo santo. Israel, el que diga Shaddai, Shalom y Elohim, será salvo. Hay que ser como Israel. Se apoderaron. Fíjense que el pueblo de Israel, cuando llegaban las fiestas, la Pascua de los judíos lo llamaban. Se apoderaron de la heredad del que era el verdadero dueño. Entonces, matémosles y apoderémonos de su heredad. Versículo número 39. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces acá estamos viendo Cristo en la cruz y acá estamos viendo cómo los avergonzaron. Estamos viendo la misma escena en Cristo de la segunda venida también, que ahora lo vamos a ver, vamos a entrar en eso. Pero nos está mostrando David que es un tipo de Cristo. Era un reflejo de esto. Y acá vemos en el versículo 40, que ya es la segunda venida, cuando venga, pues el Señor de la viña, agárrense, que vienen con vara de hierro, para todos los que rechazan el Evangelio, para todos los que se ríen de Dios, para todos los que te humillan, para todos que no, venimos del mono, venimos de la ciencia, el comunismo, el Che Guevara, los gays que andan diciendo que Jesucristo es un gay, que es un homosexual y ponen un Cristo gay. Bueno, para todos ellos nos dice, cuando venga, pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Qué va a pasar? Más le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia. Esto es lo que está diciendo. Matará sin misericordia. Y esto es lo que vamos a ver que va a hacer David con el impío. Y esto es lo que va a hacer el Padre, Dios, con los impíos. Y arrendará su viña a otros labradores. Acá está el enfoque también de que el pueblo de Israel eran estos labradores perversos. Y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Esta es la iglesia de Cristo. La iglesia llena del Espíritu Santo. Bueno, volvemos, porque si no me quedo y me quedo en Mateo de vuelta. Mi idea no es desviarme mucho de los versículos, pero... Bueno, entonces, vemos que en 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 4, nos dice que Anum los rapó, les cortó la barba, le cortó los vestidos, que es que rechazan cómo caminan los cristianos, y vemos el ejemplo de los labradores malvados. Versículo número 5. Cuando se hizo saber esto a David, ahora te quiero ver, se hace saber a David, que representa a Dios en este momento, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Fíjense que acá estos hombres estaban avergonzados en extremo, nos dicen. Estos son los mártires. Estos son los que son azotados por predicar el Evangelio, los que son avergonzados, los que son ridiculizados por predicar el Evangelio. ¿Se entiende? Ustedes vayan a cualquier facultad o a cualquier lugar en el mundo, vayan a cualquier lado donde están todos a favor de ciertas ideologías modernas, que ya sabemos cuáles son todas, y prediquen el verdadero Evangelio. Y van a ver cómo los van a avergonzar. Nos van a ridiculizar. Nos van a pisar, nos van a querer apedrear, nos van a querer matar. Díganle que lo que hay en el vientre no es un fenómeno, no, sino que es un bebé. Digan esas cosas y van a ver cómo se van a enojar. Díganle que está mal que un hombre le dé un beso a un hombre y que hagan cosas en la cama. Digan eso nada más. Y van a ver cómo los van a apedrear. Ahora, si tenemos un evangelio livianito, donde Dios ama a todos, Dios es todo amor, no vas a tener ningún problema. Porque el problema es que sos uno de ellos. Bueno, entonces vemos que estaban avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volved. Acá David dice que se queden en Jericó hasta que pase el momento de vergüenza, hasta que crezca la barba, hasta que ya no estén avergonzados y humillados. Vemos que David tiene automáticamente el poder para matarlos. David es un rey establecido que conquistó todos los territorios hasta el momento. Y David fue con una benevolencia. Y esto es lo que vemos, que la misericordia se ejecuta cuando hay poder, no cuando no tenemos poder. ¿Se entiende? Entonces, lo que dice David
Lo que podría hacer David es matarlo a todos, pero no, fue con su misericordia y quiere darle las buenas nuevas. Vemos que esto es que el enemigo declara la guerra. Fíjense, en el versículo número 6 nos dice, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David. Esto es el hombre, odian a Dios y sabe que Dios me odia y yo soy el principal enemigo de Dios, yo soy un ateo y voy a demostrar de que Dios no existe. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los que atentan contra la ley de Dios. Cristo es homosexual. Cristo era un drogadicto, andaba con todos los pecadores, entonces Cristo era igual. Y ahí estamos viendo el enemigo que le declara la guerra. No se marca, yo soy tu enemigo. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Nos dice que fueron odiosos a David, ya son enemigos de Dios. Enviaron hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob, a los sirios de Soba, 20.000 hombres a pie, y el rey de Maca, 1.000 hombres de Istob. 12.000 hombres de Istob. Fíjense que qué es lo que está haciendo. Se está armando un ejército. El impío se arma un ejército con todos los que odian a Dios para pelear contra Dios. Esto es lo que estamos viendo, que cómo se están asociando todos para pelear contra Dios. ¿Qué significa? Un colectivo donde junta todos los que odian a Dios. Entonces ponemos por un lado los que les gusta el asesinato y matar desde el vientre. Ponemos de un lado los que les gusta la vida inmoral. Ponemos de otro lado los que se sienten otra persona que no son. Todos nos vamos a juntar todos para pelear contra Dios. Es más, Satanás empieza a sustentar el dinero. Vayan a pelear contra Dios que yo los aguanto, dice Satanás. Y ahí están todos queriendo pelear contra Dios. Entonces, lo único que tenés que hacer para ver cómo están peleando contra Dios, prender la televisión. Y vas a ver programas con panelistas donde hay de todo menos hombre y mujer. Vamos a ver dónde se exalta el adulterio. En el capítulo 11 vamos a ver que David cae con Betsabé, lo grave que es el adulterio, pero hoy, no, el actor Juanito salió con Renata y se escapó por la ventana porque, claro, venía. Y ahí vemos gente jactándose de los pecados. ¿Y cuántas veces escuchamos gente que se hacen, porque yo estaba con mi mujer y la engañé, me fui con otra, y vine los 5 días, borracho, ahí, jactándose del pecado? Enemigos de Dios. Odian a Dios, le están haciendo la guerra a Dios. Por eso no quieren saber nada del Evangelio, porque quieren vivir así. Entonces acá estamos viendo que hay un ejército. Y acá estamos viendo, si nos vamos a Apocalipsis, nos habla de lo mismo, nada más que con símbolos. Cuando hablamos de la bestia, no es un chip, no es una vacuna, no es un tatuaje, no es alguna de esas tonterías que están predicando los religiosos, que son igual que estos hombres, sino que está hablando que la bestia es una bestia, un ejército que se presenta delante de Dios para pelear contra Dios. La bestia la vamos a ver en el mundo, con todo tipo de doctrinas de demonios, para legalizar asesinatos, para que haya corrupción, para que haya libertinaje sexual, todo para estar en contra de Dios. Ahí tenemos a la bestia. Y dentro de la iglesia tenemos al falso profeta, otra bestia, que donde se tendría que predicar el evangelio, se está predicando que hay que cantar, que hay que bailar, que hay que danzar, que hay que hacer todo el ridículo, y vemos cómo son enemigos de Dios, tanto en la iglesia, que debería ser luz, columna y baluarte de la verdad, como en el mundo. Todos los enemigos de Dios, por eso acá nos está diciendo, fueron odiosos a David, enviaron de Amón y tomaron sueldo de los sirios, vinieron los sirios de Soba, de Bet-Rehob, vinieron 20.000 hombres a pie del rey de Maca, todos a pelear contra Dios. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 17, qué significa y qué nos está mostrando. Apocalipsis 17. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, vemos la misma escena pero con símbolos. Nos dice, pelearán contra el Cordero. Esta es la batalla del Armagedón que nos habla. ¿Qué es eso? Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, cómo el hombre intenta pelear contra Dios. Esa es la batalla de Armagedón. No es que en el siglo XXI, en el 2023, va a haber una guerra donde se va a pelear Irak contra Irán y va a haber una guerra de... No es eso. Esta es la guerra de Armagedón.
que están peleando todos contra el Cordero, con pañuelos de todos colores, con un arco iris de fondo, con inmoralidad sexual, con falsas religiones, personas diciendo que son dioses, pastores diciendo que son estrellas evangélicas, el Papa a la cabeza, los católicos adorando a sus yesos, el hombre peleando contra Dios. Todos, todos. Ponen a una estrella de fútbol que como juega bien a la pelota se pone a dar clases de sexualidad, entonces cada uno puede hacer lo que quiere, cualquier cosa, enemigos de Dios. Pelearán contra el Cordero y lo están haciendo. Y en momento decimos, wow, el Evangelio no prospera, cada vez la gente se tira más al pecado. Bueno, ahí entiendan por qué vienen los juicios de Dios. Bueno, pelearán contra el Cordero y Él los vencerá. Fíjense qué loco. Parece. Imagínense vivir en la época de la Inquisición, que te mataban por tener una Biblia. Sí, pelearán contra el Cordero, pero Él los vencerá. Siempre va a parecer para el cristiano que la guerra es despareja, que siempre tenemos todas las de perder, que no tenemos fuerzas, que no tenemos poder, que no tenemos nada, que no tenemos recursos, y que parece que es una batalla perdida. Decir, ¿cómo vamos a pelear contra estas masas, contra estas multitudinarias, con lo financiado que están estas campañas y con lo poderosa que es la bestia? ¿Cómo vamos a poder pelear contra eso? No te preocupes. El Cordero los vencerá. Entonces, el Cordero los vencerá porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estos son los fieles del Señor, los enviados que enviaba David. Estamos viendo que eso, con ellos va a vencer el Señor. Entonces, hola Luis Maga, ¿cómo andás? Bendiciones. Entonces, volvemos nuevamente a 2 de Samuel. ¿Qué es lo que estuvimos viendo entonces? Que es una imagen de los labradores malvados esto. Que estamos viendo que en el capítulo 10 de 2 de Samuel, versículo 6, nos dice que declaran la guerra. Es hora de pelear. Es hora de ir a la batalla. Y nos dice en el versículo número 7, cuando oyó esto David, envió a Joab. Atento con este hombre. Yo quiero que le hagamos un enfoque a este hombre, porque este hombre Joab es un guerrero. Este hombre Joab es un hombre fiel a David. Va a tener pecados, va a tener errores. Ya vieron que Joab fue el que le clavó a Abner la lanza y lo traspasó de lado a lado, hizo justicia por mano propia, David lo maldijo, todo. Pero lo que vamos a ver es que es un hombre de guerra, que es un hombre valiente, que es un hombre que sirve. A Joab no había que estar levantándolo a la mañana, dale, vamos a orar, dale, vamos a estudiar, vamos a la iglesia, uy, no pude, cuando sea viejito me voy a convertir. No, no, no. Este hombre estaba listo y preparado para la guerra. ¿Hay hombres listos y preparados para la guerra? Epa. Entonces, vemos que Joab representa un enviado de parte de David, que representa a Dios, que está listo para ir a pelear, listo para ir a la batalla, como el apóstol Pablo, como Pedro, como los apóstoles, como Bernabé, como los hombres de la Biblia que estaban listos para ir a la guerra, para ir a enfrentarse a los enemigos. ¿Nosotros estamos listos para ir a pelear contra la ideología de género, contra el aborto legal y toda esa cosa? Bueno, un Joab está listo para eso. Por eso lo que estamos viendo es que Joab va a representar el cristiano que sirve, el cristiano que ayuda, el cristiano que está listo para ir a la guerra. Que no hay nada peor que los cristianos que no sirven para nada, que son inútiles, que son una carga. Porque el que no sirve es una carga, es un peso para los demás. Porque no cumple con su responsabilidad y esa responsabilidad lo sobrecarga a otro. Pero gloria a Dios por los hombres como Joab, por mujeres como Joab, que pelean, que van a la guerra, que están listos, que están prestos para ir a pelear, que no tienen excusa. Ya estudiamos a Febe, ahí tenemos un tipo de Joab, que está en la guerra, que está peleando, que va adelante y trae soluciones y no problemas. Pero hoy en día no, son todos princesitos de Dios y todos se enojan por todo. Todos se ofenden por todo, a nadie se le puede decir nada porque se ponen tristes, se van de iglesia, así están. Así están. Entonces vemos que David, cuando oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Fíjense que David tiene su ejército de valientes que van a la guerra y Dios tiene su ejército de valientes. El problema es que muchas veces decimos, estoy como Elías, solo yo he quedado. No, 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 no. Hay 7.000 rodillas que no han doblado sus
7.000 rodillas que no se han inclinado ante Baal. Entonces, acá estamos viendo que estos son los escogidos por Dios, estos son los preparados por Dios, y no los que se autonombran pastores, los que soñaron que iban a ser predicadores, los que quieren una posición social. Claro, como predico voy a tener una posición social, como hacen muchos. Y están parados enfrente de personas con una Biblia sin saber ni siquiera dónde está Ageo. Eso lo único que te demuestra es que estás en el medio de una sinagoga de Satanás. Estás en el medio de los impíos como estos hombres. Donde hay maestros así, hay apostasía. Si no son hombres como Joab, enviados, preparados, capacitados, formados a fuego, estás en una sinagoga de Satanás. No, pero tiene la mejor voluntad, es simpático, es carismático, se porta bien, cada tanto estudia. Sí, pero no lo envió Dios. Entonces no nos guiemos por nuestros ojos, por el carisma, por el humor, porque tiene buen porte, porque así se guiaba el pueblo de Israel cuando eligió a Saúl. No, Saúl es alto, es bonito, y así se están guiando la gente. ¿Por qué eligen a Maldonado como estos maestros del error? Y porque a la gente le gusta, oh, tiene una presencia, oh, grita, miente, hace esto, pero bueno, es lo que yo quiero. Así elegían a Saúl, así eligieron a Absalón. Bueno, Maldonado de lindo no tiene nada, pero que debe ser carismático y que algo tiene, porque si lo siguen multitudes y es muy utilizado por Satanás. No son tontos, son muy inteligentes, todo. Bueno, en el versículo número 8 nos dicen, así eligieron a Barrabás. Exactamente, así eligieron a Barrabás también. Siempre la opción equivocada, así somos. Pero tratemos de elegir hombres como Joab, como David, como estos valientes. Todos estos elegidos por Dios, estos son los verdaderos ministros. Con esto no se jode ahora, estos vienen con la espada, ¿eh? La espada es la Biblia. Versículo número 8. Fíjense la diferencia, que unos fueron a llevar consuelo y un mensaje de aliento. ¿Qué significa esto? Hay evangelistas que van a llevar una palabra de amor, de aliento, de restauración y todo. Fueron humillados. Pero estos tienen espada, estos son guerreros. Estos no son como los otros que los humillaron. Estos ya están preparados para la guerra. Estos sacan la Biblia y te matan. Estos desenmascaran a Satanás, pelean contra Satanás, sacan la Biblia, se conocen los versículos, se conocen el contexto bíblico, se conocen el contexto histórico, saben todo y saben pelear. Para eso nos estamos preparando. Si vas a debatir con una persona que te presenta el debate, no sé, de la homosexualidad, ¿le sacás la Biblia y le cortás la cabeza? ¿Cuál es el problema? Entonces, pero vemos que hoy muchas veces gente, por ejemplo, la otra vuelta había subido un video de una mujer que se dice que es Dios, que es Cristo Lisbeth, bueno, es ridículo. Y uno me puso como un chiste en un comentario que hay que mandarle un pentecostal para que la evangelice. Yo no, si va al pentecostal seguramente que esa mujer lo convierte. El pentecostal va a decir, amén, Diosa amada. Porque no tienen Biblia, no tienen estrategia, no tienen espada. Salen a la guerra con un escarbadiente a pelear. Entonces, pero en Joab vemos, y su ejército de verdaderos son los que conocen la Biblia, los que tienen doctrina, los que viven en santidad, los que están consagrados para Dios, los que sirven, los guerreros. Y los guerreros que pelean contra el enemigo. ¿Se entienden? Entonces acá estamos viendo que ahora se levanta Joab. Versículo número 8. Saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla, obviamente. Los amonitas salen a pelear, salen a matar, odian a Dios, rechazan a Dios. Van a pelear en todos los aspectos de la vida contra Dios. Entonces, hola Néstor Romero, ¿cómo andás? Bendiciones. Entonces, se ponen en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba y de Rehob y de Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Acá vemos que hay una estrategia del enemigo, el enemigo te va a atacar por todas partes. Nosotros, no, yo ato al diablo y queda atado. Fíjense qué bonito. Y además todo lo pongo en Cristo en fortaleza, entonces no me puede salir nada mal. Entonces, como yo voy y me pongo a danzar, el enemigo va a quedar... imagínate si vos vas a debatir, no sé, contra un hombre que está aprobando, con un juez que quiere aprobar la ley del aborto, que ya la están aprobando en todas partes, por ejemplo en Argentina. No, espera que voy a danzar, así el poder de Dios se manifiesta. Bueno, estás mal de la cabeza. Y esto es lo que están haciendo en la iglesia. Y ese es el problema. Imagínense si ustedes se tienen que tener una intervención quirúrgica muy delicada y donde corre riesgo tu vida. ¿Qué pasa si viene un doctor
donde pasó toda su vida estudiando, tocando la guitarra, tomando Coca-Cola, paseando por el mundo, haciendo todo, y no estudió nunca nada. A la hora de operarme, tendríamos que salir corriendo. Bueno, si en la iglesia están tocando la guitarra, están tocando la pandereta, cantando, comiendo pizza, haciéndose los payasos, ¿qué podemos esperar de esta gente? Bueno, acá estamos viendo que el enemigo ya está enfrente y son muchos y los tienen rodeados, parece. Versículo número 9. Viniendo pues Joab, que se le presentaba la batalla de frente y en la retaguardia, fíjense, por adelante y por atrás le estaban rodeando. Y esto es lo que hacen estas doctrinas satánicas, te atacan por todas partes. Por un lado la evolución del mono, por el otro lado el Che Guevara con el comunismo, por el otro lado el capitalismo, por todas partes. Por acá la igualitaria, por acá la igualdad de género, por el otro lado la discriminación, bueno, todo, por todas partes te van a atacar. Y nosotros tenemos que pelear contra ellos, por si no sé si se enteró alguno que por ahí tendríamos que pelear contra ellos. Entonces estamos viendo que nos dice que estaban de frente y a la retaguardia. Entresacó de todos los escogidos de Israel. Fíjense que Joab nos está diciendo que entresacó de los escogidos de Israel, los preparados, los que están aptos. Fíjense que acá no da el target para un princesito de Dios que se va a poner a declarar hasta que, no, a la guerra a pelear. Por eso el Señor te va a tener años preparándote. Años llevan preparar a los guerreros, no es de la noche a la mañana. Yo veo princesos que se convierten de la noche a la mañana y ya andan por ahí evangelizando, predicando, eso porque no tienen temor de Dios y no saben ni qué están haciendo. Pero si sos un escogido, el Señor te va a llevar al desierto, te va a asquear del desierto. Va a romper tu sueño, va a romper tu vida, te va a deshacer todo. Te vas a sentir peor que Mefiboset. Después te va a llenar con tu palabra, te va a llenar con su presencia, se va a empezar a llenar con... Nunca quiero decir presencia, porque todos lo toman como algo espiritualoide. Presencia estamos hablando que el caminar en la voluntad de Dios, ahí estamos en la presencia de Dios. Y eso es lo que empieza a corregir el Señor en nuestro caminar. Te va a hacer estudiar la Biblia hasta que te la aprendas, hasta que sepas los principios básicos. La Biblia es eterna. Te va a hacer un experto. Y después, cuando sea el tiempo, ahí te va a usar. Pero no, muchos dicen, no, yo ya me voy solo a luchar porque las almas se están perdiendo. No te importa. El Señor Jesucristo comienza su ministerio a los 30 años. Pero imagínense Jesucristo a los 27 años. Acá hay un endemoniado, lo puedo liberar. Acá, mirá, acá podemos predicar en la sinagoga. Tengo 29 años y toda mi vida estudiando. Bueno, el Señor fue fiel y fue obediente hasta que fue el momento. Donde fue bautizado, donde recibe el Espíritu Santo, comienza su ministerio. Pero esto es lo que no quieren entender muchos. Entonces acá estamos viendo que Joab estaba con todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Fíjense que estos hombres van a la guerra, no están, no puedo, me quedé dormido. Bueno, después, ustedes vayan que yo estoy en el espíritu, yo estoy en mi casa mirando Netflix y estoy orando. O sea que yo estoy con ustedes, pero en espíritu. Sí, Joab te va a decir, trae tu cuerpo también. Porque así andan muchos. No, ustedes vayan a predicar, a evangelizar, que yo oro desde mi casa, yo los apoyo en oración. No, acá estamos viendo que los escogidos estaban con él enfrente de la batalla y van a la batalla. Y esto es lo que sería una iglesia. Pero la casualidad que tenemos iglesias que son como el ejército que están frente a Goliat, con miedo, no hacen nada. Y nos dice en el versículo 10, entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí, su hermano. Fíjense qué casualidad que acá vemos que Joab tiene un hermano que era Abisaí. ¿Recuerdan que tenían un hermano que era Asael, que había matado a Abner? Ya con los nombres se deben volver un poquito locos. Pero son dos hermanos que se habían vengado de Abner, porque había matado a otro hermano. Eran 3 hermanos. Pero acá no es casualidad, nos muestra que son hermanos. Por eso le está diciendo que entregó el ejército en manos de Abisaí, su hermano, y lo alineó para entrar a los amonitas. Se ordenan. Hay un equipo. Somos hermanos. Ellos son hermanos y están peleando del mismo lado. Y nosotros tenemos hermanos. No somos enemigos. Yo acá tengo un hermano que sabe mucho de Biblia, David Donoso. Tengo un hermano, debemos pelear juntos, no entre nosotros. No que yo sé mucho, no que el otro, no que yo tengo una iglesia, que yo soy así, que yo soy rubio, que yo tengo más poder, yo... No es para eso. Entre hermanos nos alineamos para estar unidos y peleando en el mismo ejército.
Pero cuando vamos a una iglesia, lo primero que vemos peleando entre ellos, los hermanos, guerra civil por todas partes. Pero acá vemos que Abisai y Joab se habían distribuido. Vos atacás a los amonitas, yo ataco a los sirios, vos haces esto. ¿Estamos haciendo esto o no? ¿Nos estamos ordenando como un ejército? Porque miren que hay mucha guerra para pelear, ¿eh? No, que haga todo el pastor, que haga todo. Total, yo fui llamado para ser un vago, así que yo. No. Y de eso se trata el cuerpo de Cristo. Estos eran guerreros. Y se distribuyen las tareas. Vos te encargás de esto, yo me encargo de esto. Y qué lindo cuando hay una iglesia que se distribuyen y tienen responsabilidades para pelear. Justo hoy me contaba una hermana de que un hermano se enojó porque le pusieron a un hombre a predicar junto con él en un estudio. Y lo que le decía, pero qué más lindo de que te den ayuda a alguien. No, porque como Saúl le van a robar la corona. Entonces, no, como yo soy el ungido, ¿cómo me van a venir a ayudar si yo solo puedo? No entendieron nada. Debemos estar rogando para que el Señor envíe obrero. La mies es mucha. Entonces, Fabián Guerrero, bendiciones, hermano. Hoy vi el mensaje, ahora después te contesto. Pasa que llegué de trabajar medio con lo justo. Ahora después charlamos. Entonces, lo que estamos viendo acá es que el ejército de Dios son hermanos. No hay diferencias, no hay celos. Están peleando unidos, juntos, contra el enemigo. Y estos sí son el enemigo. Y nosotros sí que tenemos el enemigo. Tenemos al enemigo en el mundo y también tenemos el enemigo introducido en la iglesia. Hay que pelear contra todos, distribuirnos las tareas, ayudarnos, pelear juntos, unidos, tener una estrategia. Dios siempre mediante, obviamente. Bueno, versículo número 11. Y dijo, si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Que se me pone la piel de gallina. Qué lindo tener hermanos así. Vamos a pelear contra el enemigo. Si ellos pueden más que yo, vos me vas a ayudar. Vos estás conmigo. Y si pueden más que los enemigos con vos, yo te voy a venir a ayudar. Esto es lo que es el caminar como hermanos. Ayudándonos contra las peleas, contra las guerras, contra todo, contra la ideología, contra todas las perversiones satánicas. Hay que atacar a todo eso. Y ahora entendemos por qué la palabra dice que a los tibios los vomitaré. Pero estamos tan contentos siendo tibios, donde con total la paso bien. Bueno, David estuvo de tibio en Siclag muy bien, hasta que vino el juicio. Pero acá estamos viendo que estos hombres no eran tibios, ¿eh? Vamos a la guerra y si morimos, morimos con honor. Así tenemos que ir. Pueden haber consecuencias, sí. Sí, por predicar el evangelio te van a avergonzar como estos hombres, sí, podés ir preso, ¿sí? ¿Quién te dijo que no? Te podés perder tu trabajo, ¿sí? ¿Por qué no? Podés ser humillado y ser objeto de burla de manera viralizada, ¿sí? ¿Por qué no? Yo a veces cuando publico algo, veo un grupo de personas que intentan ridiculizarme, que intentan viralizarme, como que estoy diciendo tonterías, estupideces. Entonces, es como que incitan para eso. Sí, el enemigo está para humillarte, para calumniarte. Martín Adonai, bendiciones, hermano de México, ¿cómo estás? Entonces, exactamente, a Sadrach, Mesach y Abednego, pregúntenle cómo le fue, pero ellos estuvieron firmes, estuvieron juntos. Entonces, acá estamos viendo, esto es maravilloso, lo que le dice Joab a su hermano de sangre. Si ellos pueden más que tú, yo te voy a ayudar. Si ellos pueden más que yo, vos me vas a ayudar. Pero hoy en día, no, en el sistema religioso, no, yo solo puedo y no quiero ayuda, yo tranquilo. Es más, si querés servir, serví sujetándote a mí. Si querés servir, serví obedeciendo mis órdenes. Eso sí, para hacer órdenes todos somos mandados a hacer. Pero acá lo que estamos viendo es una verdadera iglesia, un verdadero ejército. Por eso es un tipo de Cristo David y estos hombres son los valientes de David. Pero da la casualidad de que estos hombres eran los quebrantados que fueron a la cueva de Adulán. Estos eran los quebrantados y afligidos y endeudados que no tenían nada. Estos hombres estaban muertos en vida, eran almas en pena, que vieron en David un futuro, una esperanza, algo por qué creer. Y ahora David es el rey de ellos. Ahora le sirven al rey. Y así somos nosotros. Nosotros le servimos al rey. Éramos humillados, éramos afligidos, quebrantados, endeudados. Pero ahora tenemos que ser los valientes si somos hijos de Dios. Ahora, si somos hijos de Satanás, ¡ay, qué bonito! La van a pasar divino. Y coman papa frita, hagan lo que quieran.
pero después, bueno, nos vemos en el infierno. Como dijo el de los Simpsons, los veré en el infierno, pero desde el cielo. Bueno, entonces, versículo número 12. Y fíjense que no hablan en un contexto vacío, no dice, bueno, somos princesitos de Dios, el Señor nos va a salvar porque vamos a ir a la batalla, entonces el Señor enviará a su ángel y bueno, vamos a declarar, vos declará que yo voy decretando. Y el hermanito va reprendiendo al enemigo y lo ata. Y así vamos a vencer todas las batallas. No, están en el medio de una guerra donde si no son valientes los matan. Versículo número 12 le dice, esfuérzate, esforcémonos. Fíjense esta palabra entre hermanos. Esforzate, dale, no te caigas, dale, seguimos, dale, estamos firmes, vamos con todo, esfuérzate. Está tomando los versículos de Josué, tiene un contexto bíblico. No le está hablando como Daniel Javid, porque Dios está contigo, y si Él está contigo, tú tienes que poder. Entonces, si vas caminando con Dios, solamente cree que Él te ama. No vienen esas tonterías. Esas son cosas satánicas. Acá le está diciendo, esfuérzate, mantenete firme, aguantá, le está diciendo, esforcémonos juntos. No le está diciendo Joab desde, bueno, esforzate, muchacho, que yo de acá de la montaña los miro tranquilo, que se ve hermoso. No. Esforcémonos. Y fíjense la diferencia. ¿Por quién se están esforzando? Por nuestro pueblo. Ellos saben que no son civiles. Ellos saben que no son igual que el resto. Ellos saben que no son los apáticos que están en el pueblo ahí escondidos. No. Nosotros estamos acá y vamos a esforzarnos por nuestro pueblo. Entonces, nosotros tenemos por un lado los civiles y por otro lado tenemos los oficiales que están del otro lado. Ellos no eran del pueblo, eran del pueblo, pero ocupaban un rol que ellos eran los que tenían que defender al pueblo, para lo que estaban llamados. Entonces, estos hombres tienen el sentido de lo que están haciendo, saben lo que están haciendo. Esforcemos no por nuestro pueblo, nosotros los tenemos que defender. ¿Tenemos esa carga? No, yo con mi trabajo, con mis hijos, con mis riquezas, ya no doy abasto, no tengo tiempo. ¿Cómo me voy a poner a preocupar por el pueblo? Demasiado tengo ya con mis hijos. No, preocupémonos no por nuestro pueblo. Llevemos al pueblo a la santidad, a la guerra, pero tenemos que tener una línea de batalla. ¿Para qué? Porque ser como Joab, como Abisaí, que están peleando, que están unidos, que hay un ejército de guerreros. ¿Se entiende? Entonces, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo por el pueblo de Dios también. Si predicamos el Evangelio, si damos la palabra, si nos preparamos, todo lo estamos haciendo para el pueblo de Dios. Estamos siendo siervos útiles al Rey. ¿Se entiende? Entonces, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Fíjense el concepto que tenía. No está diciendo, vamos a pelear que vamos a tener gloria, honra, mujeres. Joab mató a sus miles, Abisaí a sus 10.000. No estaba pensando en esto. ¿Qué es lo que está pensando Dante Gebel y Maldonado? Maldonado decía, había una iglesia que utilizan mis libros, se alimentan de lo que yo le doy y ni siquiera me agradecen. Un hombre más repugnante que ese no sé si hay en la tierra. Yo creo que pongo hombre repugnante en Google y aparece Guillermo Maldonado, así de simple. Pero ahí estamos viendo un hijo de Satanás que quiere la gloria para sí mismo. O Dante Gebel, ustedes fíjense que Dante Gebel hay una serie de Netflix que creo que van a hacer de él y dicen 800.000 millones de seguidores en Facebook. Reparte alimentos, bueno, poco más y es Brad Pitt. Pero vemos que estos hombres no tienen nada que ver con este carácter de estos hombres impíos que buscan la vanagloria. Estos hombres lo están haciendo por amor del pueblo de Dios, están sirviendo, saben que lo pusieron para ellos, están preparados para esto. Yo sí le pregunto a David, ¿para qué naciste? Espero que me conteste. Yo, si me preguntan a mí para qué nací, les digo para dar la palabra. Mal o bien, no sé cómo lo hago, pero yo sé que nací para eso. Yo no toco ni la guitarra, antes vivía tocando la guitarra, vivía haciendo producciones musicales, soy profesor de geografía, no soy nada de eso. Lo único que sé es que amo dar la palabra. Ahora, le preguntamos a una persona y si no sabe ni lo que es, y bueno, estamos complicados. Estos hombres sabían para lo que tenían las cosas bien en clara, estaba todo en su lugar. Estaban peleando, se tenían que esforzar por el pueblo y por la ciudad de Dios. Qué lindo, está muy linda esta palabra, la verdad que me gusta. Y encima, lo que está diciendo, no están peleando por su pueblo y por las ciudades de Dios en la carne, decir, bueno, estamos predicando, estamos haciendo todo, No. Que haga Jehová lo que bien le pareciere. Fíjense qué sabiduría de parte de Joab y de este hombre.
lo que dice Joab, nosotros hacemos lo que nos corresponde. ¿Para qué fui llamado? Yo soy el general, tengo que ir a pelear. Abisaí la mano derecha. Tenemos que pelear y tenemos la guerra. Y lo que le está diciendo, tenemos que pelear por el pueblo, sí, vamos a pelear por el pueblo. Ahora, nos está diciendo que haga Jehová lo que bien le pareciere. Podían tener una derrota, sí, no significa que Dios te puede dar todas las derrotas. Pero lo que sí es que ellos sabían lo que tenían que hacer y estaban cumpliendo con su responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad para lo que fuimos llamados, para lo que fuimos formados, esperar a que sea el tiempo de la guerra, que el Señor nos llame, y ahí pedir fuerzas, esforcémonos, pedir consuelo y cumplir con nuestras responsabilidades. Y que sea lo que tenga que ser. Por ahí el Señor te pone a predicar en una sinagoga de Satanás y Dios te está mandando ahí, por ahí no se convierte nadie. Por ahí no prospera nada, pero eso no te importa. Porque vos tenés que cumplir con tu responsabilidad y que Jehová haga lo que bien te parece. Pero no, nosotros caminamos pensando que Dios tiene que hacer lo que a mí me parece bien. Entonces, Señor, yo quiero una iglesia grande, quiero que tenga aire acondicionado, quiero que se expanda por el mundo, quiero ser un ministerio exitoso y todo eso para tu gloria, Señor. No. Yo fui llamado para dar la palabra y es lo que hago. Y que haga Dios lo que bien le parece. No tengo otra cosa para hacer. No es que no tengo otra cosa para hacer, tengo miles de cosas para hacer. Pero no tengo otra cosa en qué esperar, que haga Dios lo que quiera, nada más. Y tengo esa paz y ese descanso, que hago lo que me corresponde. Por eso también les dije que la semana que viene me voy a tomar, estoy medio yo, me parece, no sé si ya me está dando un poquito de cosita, pero la semana que viene yo me voy a tomar una semana de vacaciones. Justo tengo la semana de vacaciones del colegio, todo, pero lo tomo más que nada para estar en comunión con Dios, para preparar los estudios con, no sé, necesito ese tiempo nada más, para después tener más pila. A lo que voy es que debemos cumplir con la responsabilidad que Dios me da. Hasta el momento Dios me da la responsabilidad de predicar el Evangelio. Utilizo los medios que me da y todo lo que tengo y que sea lo que a Dios bien le parece. ¿Se entiende? Después viene alguno, no, pero vos tendrías que tener una mega iglesia, vos tendrías que estar... Sí, bueno, no sé, que sea lo que a Dios bien le parece. Versículo número 13. Ahora nos dice, y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios. Fíjense cómo estos hombres valientes hacen que el pueblo que con él estaba salen a la guerra. Estos hombres son los que llevan a este pueblo a que sean valientes. Vemos que tiene dirección, que tiene un ejército, que tiene un general, que tienen gente de guerra, y qué lindo conocer gente que podemos descansar en las decisiones que toman porque están preparados, porque están capacitados. ¿Se entiende? Nos dice, más, ellos huyeron delante de él. Acá estamos viendo que se presentan a pelear y Dios estaba con ellos y vemos que empiezan a huir los sirios y los amonitas. Versículo número 14. Entonces los hijos de Amón vieron que los sirios habían huido, huyeron también. Fíjense cómo empiezan a prevalecer los enemigos porque está todo en ese lugar en el ejército de David. Dios estaba con ellos. Tiene la gente adecuada en el lugar correcto. Están haciendo lo que Dios les demanda, están cumpliendo con su responsabilidad y Dios le da la victoria en ese contexto. ¿Se entienden? No van como princesito a declarar la victoria, no, están diciendo que haga como a Dios bien le parece. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. Nosotros de la misma manera tenemos que caminar. Yo hago mi parte y que Dios haga lo que bien le parece, que se haga tu voluntad, Señor. Entonces nos dice que huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. ¿Qué es lo que vemos? Después de una batalla, después de pelear, después de estar en la guerra, nos dice que vuelven a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que Joab pelea desde adentro de la iglesia. Joab no es un loco que anda por la vida haciendo justicia por mano propia, que va a pelear él solo contra... No. Está peleando desde el entorno de la iglesia. Por eso nosotros somos una iglesia espiritual, pero estamos peleando desde adentro de la iglesia. No podemos andar como locos peleando contra Satanás, no, seríamos suicidas. Entonces, cuando estamos viendo es que hay un ejército. Por más que en este momento sea virtual o lo que sea, o con gente que ni nos conocemos, pero es la iglesia de Cristo.
Estamos peleando todo en sintonía, en el mismo camino, con la misma orden de Dios, con la palabra, caminando en armonía, peleando con guerreros, con valientes, con el pueblo. El pueblo son los que están ahí, nada más. Entonces, vino a Jerusalén Joab. Esto significa que Joab, ¿qué significa que vino a Jerusalén? Joab estaba recibiendo órdenes de David. Que a la gente, la verdad, que a la mayoría no les gusta recibir órdenes. No, a mí no, a mí o se me sujetan a mí o nada. No, acá estamos viendo un orden de la iglesia, lo mismo que cuando vemos que Josué, cuando iban a pelear y a luchar, por ejemplo, a tomar Jericó, tenían que volver al lugar de encuentro, que no recuerdo ya cuál era el nombre, pero tenían que volver a esa ciudad. ¿Cuál era? Ay, ya me olvidé ese nombre. Sí, ahora que me voy a acordar con tanto que estamos leyendo y estudiando. Pero bueno, vemos que Josué tenía que volver donde estaba el tabernáculo. Acá vuelve a Jerusalén a la presencia de Dios con sus hermanos, con la iglesia. Esto significa que estaban ordenados. Entonces, vemos que nos dice en el versículo 15, pero los sirios, viendo que había sido derrotado por Israel, se volvieron a reunir. Vemos qué insistente que es. Fíjense cómo es insistente Satanás, que te va a seguir atacando, insiste, y si no, para por un tiempo y vuelve a insistir. Pero acá estamos viendo que hay un pueblo que está dando pelea, que está dando batalla. Esto, estamos viendo el poder de la bestia ahí. Insiste, por lo que sea. Y fíjense a lo largo de la historia el poder de la bestia. Utilizó la persecución en la iglesia primitiva. Los prendían fuego, los quemaban, los mataban, los perseguían, los apedreaban. Después utilizan la iglesia católica, donde se cierra la Biblia, donde mataban a los que leían la Biblia y había la persecución. Y bueno, a lo largo de toda la historia, Satanás fue cambiando sus caras para pelear. Y acá estamos viendo cómo se vuelve a reunir y pelea, insiste. Satanás es increíblemente persistente. Y nos dice que se volvieron a reunir, versículo 16. Y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe de Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel. Fíjense que David no se queda tranquilo, no dice, bueno, ya terminamos, amén, vamos a contar, vamos a danzar con alegría. No, sabe que está en guerra David. Y están preparados y los están esperando. Pero la iglesia hoy está durmiendo, están en Cancún. Están tan ocupados con sus milagretes, están tan ocupados con Gilgal, muy bien de Lisi Torres. Gilgal era el lugar donde Josué iba a la guerra y tenían que volver a Gilgal. Y acá estamos viendo el mismo ejemplo de que Joab va a la guerra y viene a Jerusalén. ¿Se entiende? Muy bien, Lisi Torre, ahí atentas a todo. Eso quiere decir que hacen la tarea, eso significa que estudian. Fíjense qué lindo, porque se me mezclan ya, la verdad, los versículos, todo de tanto que estamos buscando, se mezclan un poco. Antes tenía más en claro muchos versículos, pero al leer tanto y hacer estudios todos los días, se empiezan a mezclar un poco. Bueno, acá estamos viendo que cuando fue dado aviso, a David reunió a todo Israel, ahora están todos para ir a la guerra, y pasando el Jordán es el río de la muerte. Recuerden que acá estamos viendo un pueblo consagrado, que dejan el desierto, que dejan el mundo, están consagrados para ir a pelear. Ahora estamos viendo que el pueblo de David está en llamas, están con un buen rey, están con buenos generales, están con buenos soldados, están haciendo lo correcto y por si fuera poco, la mano de Dios estaba sobre ellos. Muy bien, Gilgal, ahí David Donoso. Entonces, lo que nos dice es que pasando el Jordán, vino Elam, y los sirios pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero. Hoy están peleando contra el Cordero. Nosotros somos el ejército del Cordero. Hoy estamos y vemos cómo nos atacan por todas partes. Ideología de género, quieren hablar con E. Fíjense que ahora qué bonito que hay que hablar con E, todo. El tema es que yo, la vez que dije hola a todos, nunca se ofendió nadie. Hoy no sé por qué se ofenden. Estamos viendo todos peleando contra Dios, destruyendo la familia. Fíjense cómo quieren destruir la familia. Vemos una serie de Netflix y vamos a ver que hay ideologías detrás de eso. Vemos donde es la familia tradicional. El padre de familia es el que la mujer le mete los cuernos, es que la mujer que anda con otros hombres es la exaltada, el delincuente, y vemos cómo se destruye la familia, cómo el modelo y el plan de familia se ha destruido, donde el héroe se enamora de un hombre, donde la mujer se enamora de una mujer, y ahí estamos viendo cómo ataca toda la familia. Y todas esas guerras, y la iglesia sentada comiendo pochoclo.
esperando a que Dios haga un milagro. ¿Y cómo oran la gente? Oremos por Cuba, que el Señor saque la varita mágica y que haga pling y que sea todo color de rosas. Y cuando si tendría un contexto bíblico y saber cómo son las guerras espirituales, lo primero que tendría que hacer es ¿qué estoy haciendo yo hoy? ¿Qué hago hoy para decir, para ser diferente? Para ser como Joab, para ser como David. ¿Qué hacemos? Nada, ni cumplimos con nuestra responsabilidad. Pero eso sí queremos que Dios haga todo lo que nuestro corazón desea. Bueno, eso se llama tentar a Dios cuando empezamos a orar de esa manera. Bueno, entonces acá estamos viendo más. Nos dice que pelearon contra el Cordero, Apocalipsis 17, 14, o sea que dice que pelearon contra David, más los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios gente, 300 carros y 40.000 hombres de a caballo, hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces, estás pensando que no tenés ni siquiera una iglesia, estás pensando que no tenés ni siquiera para tener internet para ver una prédica, estás pensando que ni siquiera tenés para comer, que no sabés cómo pagar los impuestos, estás pensando que no tenés hermanos en Cristo y estás queriendo servir y estás siendo probado en el desierto y estás viendo que Satanás gana todo, estamos viendo que cada vez son más multitudinarias las iglesias paganas, estás viendo todo, sí, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y acá estamos viendo que David está venciendo, está mostrando esta imagen. Versículo número 19. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, como también habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. No les quedaba otra. Vieron que David estaba venciendo, estaba ganando todo, y vemos que tuvieron que hacer paz con David. La rebelión. Entonces, si esto es lo que hace la guerra, esto es lo que hace el pelear por el evangelio, pelear, pelear y pelear, donde el mundo tiene que hacer la paz. Si somos luz, si somos sal, el evangelio va a tener su impacto en el mundo. ¿Por qué el mundo está así? Porque la iglesia ha dejado de ser columna y baluarte de la verdad. Porque la iglesia se ha convertido en una ONG. La iglesia de Cristo se ha convertido en un lugar de entretenimiento. Entonces, como la iglesia ha dejado de ser luz, el mundo es lo que es. Pero si la iglesia, a través de la guerra, a través de la pelea, a través de que Dios esté con su pueblo, que el rey, que el ejército, que estén preparados para la guerra, van a pelear contra toda la oscuridad que hay en el mundo. Y vamos a ver que el mundo va a empezar a hacer paz y van a empezar a servir. Es más, fíjense que en los tiempos de Saúl era todo oscuridad, era todo rebelión, era todo un desastre. Ahora estamos viendo todo en su lugar. Estamos viendo al pueblo de Israel por primera vez en una etapa espectacular estamos viendo ahora. Está todo en su lugar ahora. La única vez que aparece en la Biblia, porque David es un tipo de Cristo. Y esto es lo que tenemos que llevar hoy. ¿Estamos en el tiempo de Saúl? Sí, estamos en el tiempo de Saúl porque es todo oscuridad, todo perversión, todo maldad. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. Sí, ya sabemos todo. Pero la iglesia, ¿qué está haciendo? Están comiendo pochoclos, están haciendo milagros, están orando, están tirando sal. La otra vuelta vi un pastor por un helicóptero tirando aceite como un delirante y decimos, bueno, así está la iglesia. ¿Qué tipo de luz pueden ser así esta clase de gente? Pero si realmente nos armamos como un ejército de Dios, como esfuérzate, esforcémonos entre hermanos, con los líderes, con los generales, con los hombres de guerra que peleen, hombres de Biblia, hombres de palabra, hombres de testimonio, mujeres de testimonio, mujeres de Biblia, mujeres de palabra, eso es el ejército. Que van a ir a pelear contra el mundo, pero unidos. No delirante cada uno por su cuenta, no, unidos, ordenados desde Jerusalén, Dios en el medio. Y se puede incluso hasta de manera virtual. Y ahí Dios va a empezar a mover su mano, ahí Dios va a empezar a ordenar todo. Ahí va a empezar a hacer luz, ahí se va a pelear contra la rebelión. Ahí se va a pelear contra el impío, con los que aman el pecado. Ahí va a haber una guerra, va a haber una batalla y van a tener que hacer paz. Van a tener que decir, wow, el evangelio, algo hay, quiero paz, no quiero vivir más en pecado. ¿Se entienden? Entonces nos dice que hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Fíjense que los sirios ahora dicen, no, yo estoy del lado de Israel ahora, o por lo menos los respetamos y están ahí. Ya no nos vamos más detrás del pecado. Entonces el mundo tiene que escuchar eso. Por eso hay que predicar un evangelio con ciencia y con inteligencia, no con misticismo.
Hay que enseñar los principios de Dios. Por ejemplo, una persona que está a favor del aborto, que qué sé yo, no podemos ir a decirle, no, porque el aborto no, porque... No, le tenemos que decir, no, la ley nos habla de que no matarás. Y eso es un principio, es un mandamiento. Y cuando uno mata, por más que pienses que no es un bebé o lo que quieras, engañate todo lo que quieras. Pero le tenemos que predicar a la conciencia de que digan, sí, es un asesinato. Y después la palabra sola va a fluir. Por ahí en el momento no se convierte nadie, pero estamos sembrando, estamos plantando. Y a esto estamos llamados. Pero muchas veces queremos dar una palabra y que se conviertan todos, que sean felices y que coman perdices. Generalmente nunca pasa en la Biblia, tan así. Pero bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Hemos terminado. Gracias por estar ahí. Mañana, día viernes, vamos a ver la parte de Betsabé y David, que es una parte muy bonita, que ya vamos a ver, a tratar el adulterio espiritual y todo lo que conlleva. Y la semana que viene me voy a tomar unos días, pero igual voy a seguir subiendo videos, vamos a hacer unas charlas de Meet, así en privado, con mis hermanos, por eso los que quieran conectarse, vamos a charlar entre ustedes, yo los quiero conocer también y que hagamos preguntas, respuestas, que sea relajado, como una especie de un cafecito en la charla, porque nos tenemos que conocer. ¿Cómo nos vamos a llamar pueblo de Dios si no nos conocemos? Medio raro. Entonces, bueno, pero todo a su tiempo, le dimos una prioridad a los estudios, entonces es lindo ahora que podamos tener una charla más relajada y conocernos más, para estar en presente en oraciones, en palabra, para contar con ustedes, ustedes con nosotros. Y bueno, de eso se trata. Así que en la semana voy a enviar un link y vamos a tener una charla privada entre todos y vamos a charlar lindo, por ahí nos reímos, por ahí. Entonces más relajado y para conocernos. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, me encantó. No sé a ustedes qué les pasó. A mí, bueno, ahí a Karina Jiménez le gustó el estudio. Muy bien, Cari Jiménez. Gracias a todos. Vamos a terminar en oración. Ahora, 21 a 30 horas, en media hora aproximadamente, está el estudio de David Donoso, que también está estudiando en Hechos de los Apóstoles, que seguro ahora me conecto, que me envíe los links. Si alguno de ustedes quieren participar de los que están en el grupo, los invito a que se conecten y que le pidan el link o me pidan el link a mí y lo pasamos por el medio que sea. Y así continuamos con los estudios y seguimos edificándonos, así que se los recomiendo. Y bueno, ahí estamos, muy bien. Silvia Rojas, excelente. Bueno, Humberto Barragán también, gracias por estar ahí. Gracias a todos. Y vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, por otro estudio maravilloso. Vemos los tesoros que hay escondidos, Señor. Muchas veces leímos las escrituras y no entendíamos nada o veíamos historia, pero hoy nos estás dando un alimento tan grande. Padre Santo, a ti te pedimos, Padre, que amas al mundo. Te pedimos, poderoso Dios, porque tu amor está también, Señor. Tú amas al mundo también, nos dice la palabra. De tal manera amaste al mundo, has enviado a tu Hijo unigénito. Qué amor más grande, poderoso Dios. Pero te pedimos, Padre Santo, para que llames a salvación los que están bajo el pacto, para que empieces a levantar, poderoso Dios, a través de tu Hijo amado para la iglesia, hombres como Joab, guerreros como Abisaí, gente que pelee por el pueblo, Señor, para que la iglesia que está apagada, que el candelero se ha apagado, la oscuridad, Señor, porque han ridiculizado tu iglesia, tu casa, tu palabra, eso porque son enemigos de Dios, pero que levantes guerreros, que levantes hombres que vayan a pelear en esta guerra, Señor. Aunque parezca una guerra despareja, aunque parezca una guerra despiadada, pero tu palabra dice que el Cordero los vencerá. Levanta tu ejército, levanta tus hombres, los hombres de este siglo, los hombres que están preparándose, los que están sufriendo, los que están perdidos, que los llames, Señor, que llames según tu gracia, tu soberanía, la salvación, a los que están caminando en el desierto, que están en sinagogas de Satanás, que están caminando, que son los quebrantados y los afligidos, que los envíe, Señor, delante de hombres temerosos de ti, de hombres que enseñen conciencia y con inteligencia tu verdadera palabra, poderoso Dios. Gracias, Padre Santo, por el alimento espiritual que nos das. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén, mis queridos hermanos. Hemos terminado. Muy bien ahí. Dora Lidia Castro. Muy bien, Dora. Gracias por estar ahí. Saludos desde Argentina, Dora Castro. Yulisa Pérez. Muy lindo el estudio. Muy bien ahí. Fabián Guerrero también ahí. Gracias por estar.
Exactamente, muy bien. Ahí Humberto Barragán también ahí en Facebook. Bueno, gracias a todos. Gracias que se estabilizó lo que es internet de Facebook. Hasta ahora viene todo tranquilo. En Roberto Cabrera, Robert, bueno, gracias por estar ahí. Así que bueno, Silvia Rojas también, Karina Jiménez. Bueno, en un ratito con todos mis hermanos de Biblia Libre nos encontramos en el estudio de David Donoso. Así que continuamos. Qué lindo, nos deleitamos con la palabra. Siempre es un banquete. Siempre aprendemos algo nuevo, es tiempo de aprender, es tiempo de estudiar, es tiempo de mortificar nuestros pecados, si queremos ser usados como Joab. Así que bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Nos vemos mañana, 19:30 horas, y vamos a ver David cómo adultera con Betsabé. Ya nos estamos poniendo en zona de fuego. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.